Y bueno, queremos recordarles a todos que pueden acceder a mayor contenido de la iglesia, pueden acceder a mayor contenido musical, así como prédicas, reflexiones, una serie de videos de diferentes estilos, con diferente tipo de contenido en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Génesis Cochabamba. Y les invitamos a que realmente puedan suscribirse al canal y estar constantemente recibiendo nuevo material de edificación y también revisitando antiguo material de edificación que levanta nuestras almas y fortalece nuestra fe. También recordarles que pueden acceder a soundcloud.com/Génesis Cochabamba y allí encontrarán el disco, el primer CD de la alabanza de la iglesia, eh, Cristo eres el vencedor, completamente gratuito. Bueno, habiendo dicho eso, quiero agradecerles por estar una vez más con nosotros, otro día conectados para escuchar la palabra del Señor y ser fortalecidos juntos. Y bueno, no sé si se han dado cuenta o han percibido que este tema del COVID nos ha vuelto a todos un poco temerosos, un poco paranoicos. eh, Todos nos hemos vuelto completamente eh, temerosos de lo que va a suceder o de lo que nos pueda suceder. Y realmente hemos entrado en una especie de parálisis que nos impide pensar, nos impide razonar y nos impide avanzar. Y lo más importante, que en muchos casos roba nuestra fe y nos distrae de aquello en lo que deberíamos estar enfocados. Y bueno, em, resulta que se ve constantemente que ahora todas las personas inmediatamente, en cuanto sienten un malestar, se alarman. Y entonces llegan pedidos de oración y llegan pedidos de apoyo de personas que mi familiar está mal o mi amigo está mal o tal persona está mal. Por favor, oren, por favor, provean oxígeno, provean plasma, provean medicamentos. Y les haces la primera pregunta, ¿se han hecho el test? ¿Han salido positivos? Y muchas veces la respuesta es no. No, todavía no me he hecho el test, pero es que tengo estornudos, me siento mal, me duele mi barriga o tengo cualquier otro tipo de malestar, entonces inmediatamente asumo que tengo COVID. Y la otra cosa es que muchas personas que tienen COVID lo pasan sin mayores problemas. Ahora, con eso no estoy haciendo de menos la enfermedad, por favor, no me entiendan mal, ni estoy diciendo que la gran cantidad de gente que se ha batido entre la vida y la muerte y los muchos que han perdido la vida no son una experiencia real, preocupante y extremadamente dolorosa. Y como sociedad y como iglesia nos corresponde estar ahí para ellos. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay una realidad más grande la cual no estamos viendo. Y es que en realidad la mortalidad promedio del COVID en el mundo es del 4%. Es decir, es relativamente baja. La cantidad desde 100 personas que se enferman de COVID, 4 corren el riesgo de fallecer. Entonces, realmente tu probabilidad de éxito es muy, muy grande. Solo date cuenta que la probabilidad de que hayas nacido era de 6-1, es decir, de 6 en contra de ti. De cada 6 óvulos fecundados en el vientre de la mamá, de cada 10 óvulos fecundados en el vientre de la mamá, nos decía en una conversación hace un tiempo un ginecólogo especialista en fertilidad, 6 nunca llegan a madurar. Entonces, la probabilidad de que un bebé nazca es mucho menor, infinitamente menor a la probabilidad de que alguien fallezca de COVID. Volcando la torta, tienes mucho menos chance de que el COVID te haga algo al chance que tenías de no haber nacido. En otras palabras, el hecho de que estés vivo ya significa que eres un triunfador, que tienes algo especial, que tienes fortaleza. Recuerda eso. Pero en todo caso, el tema es que obviamente la prensa, las estadísticas, lo que nos ponen de frente, y sí, en algunos casos, como en nuestros países latinoamericanos, la corrupción y en muchos casos, incompetencia de aquellos que deberían estar a la vanguardia de todo esto y viendo que todos estemos bien, generan esta psicosis, esta paranoia, esta parálisis, este temor en todos nosotros. Y es verdad, vemos gente que está falleciendo de maneras lamentables, cosas que no deberían suceder. Gente falleciendo en las calles o en la puerta del hospital, o gente que ha fallecido en sus hogares y por temor, por soledad, nadie se enteró hasta días o semanas después. Esta es una realidad que no estamos haciendo de menos ni estamos negando. Pero quiero hoy mostrarte un poquito la otra cara de la moneda
Y recordarte que también existe una realidad más grande en la que la mayoría de las personas se recuperan de COVID. Y la mayoría de las personas no requieren este tipo de intervenciones extremas como, como por ejemplo oxígeno, plasma o grandes medicinas. De hecho, solamente esta semana me he enterado de primera mano de varios casos que habían tenido el COVID y habían salido del COVID siendo completamente sintomáticos. Un par de ellos se enteraron porque otra persona en la casa se enfermó y entonces les pidieron a toda la casa que se haga el test y cuando el test volvió resulta que algunos en la casa ya lo habían superado y ni siquiera se habían enterado. Otros que por su trabajo les piden que se hagan la prueba de COVID y cuando llega sale que ya lo habían tenido y ya lo habían superado. Y lo más interesante de esto es que los otros miembros del hogar ni siquiera se enfermaron, ni siquiera lo contrajeron. Entonces, es algo que hay que tomar en serio. Por favor, no me malinterpreten ni tuerzan lo que estoy diciendo como que el COVID no es real o no debe ser tomado en serio. Debe ser tomado muy en serio y es algo muy real. Pero que también nos están vendiendo, nos están inyectando un relato, una, una historia, una narrativa de temor, de parálisis, de una hecatombe mundial o de una cuestión de magnitudes apocalípticas, que en la realidad no es tan así. Y todo esto me hace recuerdo a un suceso, a un suceso que encontramos está en realidad es uno de los pocos relatos que se encuentran en todos los evangelios, pero que está especialmente redactado en el Evangelio de Mateo, que le inyecta una historia en particular. Todos hemos escuchado del relato en el que Jesús calma la tempestad y camina sobre las aguas, particularmente el momento en el que Jesús camina sobre las aguas. Pero Mateo introduce en el relato una cuestión interesante que es la reacción de Pedro, cuando Pedro también camina sobre las aguas. Y como, como se registra en los comentarios bíblicos, por ejemplo, el comentario bíblico de Baker, The Bible Knowledge Commentary, que nos dice que solamente en la historia dos personas han sido conocidas por caminar sobre el agua, que han sido Pedro y Jesús. Nadie más en toda la historia registrada puede decir que caminó sobre el agua. Y lo interesante es que muy probablemente el Evangelio de Mateo fue escrito cuando Pedro estaba vivo y los otros apóstoles estaban vivos. Así que si Pedro no hubiera caminado sobre el agua y con la inclinación que tiene la Biblia a mostrarnos las debilidades de los personajes bíblicos y con la fuerte llamamiento moral y ético de los apóstoles, Pedro hubiera escrito a Mateo y le hubiera dicho, oye, un cachito, cuate, tú sabes que esto no ha pasado así, borrarlo. Pero el hecho que durante la vida de los testigos oculares de este hecho, el Evangelio ya está en circulación en medio de ellos, es un fuerte factor que nos hace pensar y nos dice, y es muy probable que esta historia sea real, que esto sí haya sucedido de esta manera. Es un milagro de proporciones únicas, es un milagro que nunca antes y nunca después volvió a suceder. Que el Hijo de Dios, hecho hombre en su humanidad y en su carne, camine sobre el agua, eso, bueno, lo esperarías. Pero que un ser humano común y corriente, en contraparte, bajo la palabra del Hijo de Dios, también camine sobre el agua. Ahora, ¿qué tiene que ver, me dirás, una cosa con otra? Vamos a leer el relato y vamos a encontrar que sucede algo que nos ayuda a entender de manera metafórica lo que nos está pasando ahora y cómo podría ser nuestra reacción. Leamos Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Antecitos de esto, si ustedes revisan el pasaje, Jesús había alimentado a los 5,000. Jesús había alimentado a un gran grupo de personas con una muy poca cantidad de comida, en 5 panes y 3 peces. El número varía de un evangelio a otro, pero con muy poca cantidad de comida Jesús había alimentado a 5,000 varones, dice que era la multitud, más sus esposas, hijos y demás que no están contabilizados, pueden haber llegado tranquilamente a 10,000, 12,000 personas. Entonces había una gran multitud que seguía a Jesús, Jesús les da de comer y entonces ya era tarde, Jesús está cansado y les dice a los apóstoles, miren, suban al barco y váyanse al otro lado, yo los voy a alcanzar, mientras despedía a la multitud. Normalmente esto sucedía, los discípulos se subían y Jesús se subía al barco y se iba con ellos, pero en este caso Jesús no hace eso. Leamos el versículo 23, dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo
y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Entonces, fíjate que esta vez Jesús no se sube inmediatamente a la barca, manda a los discípulos al otro lado, despide a la gente y en la mente de los discípulos, no se olviden que este era el mar de Galilea, llamado en esas épocas, eh, es un lago en realidad, y era muy común, había muchos pescadores, muchos barcos ahí, la gente constantemente estaba navegando de un lado al otro, era parecido a los que están en Bolivia, conocen por ejemplo el lago Titicaca, eh, la gente de Centroamérica tiene lagos muy famosos como el lago Nicaragua, el lago de Atitlán o el lago de Amatitlán en Guatemala. Eh, entonces, el gran lago del norte en Estados Unidos, son lagos que están constantemente ocupados, constantemente hay gente, hay barcas, hay lanchas yendo y viniendo de un lado al otro. Entonces, para los discípulos no era extraño que Jesús no vaya con ellos en la barca. Ellos asumen, nos ha mandado al otro lado, nos va a alcanzar en otro barco. Eso era lo que normalmente pasaba, era la opción B. Si Jesús no se iba en el barco con ellos, tomaba otro barco y los alcanzaba. No era nada extraño que Jesús no esté con ellos en la barca. Entonces, hasta aquí el relato es normal. Además, es normal, muchas veces lo encontramos en los evangelios, que Jesús subía a orar a solas. Jesús pasaba noches enteras él solo con el Padre. Entonces, eran sus momentos de intimidad con Dios, fuera del bullicio de la multitud y fuera de tener que estar con los discípulos. Entonces, Jesús está ahí, está orando, la barca ya se había alejado de la tierra y las olas comienzan a zarandear la barca porque el viento le venía en contra. Entonces, si alguna vez has estado en un bote pequeño y has ido contraviento con las olas fuertes que te vienen de frente, te vas a dar cuenta que el bote salta, salta, salta y realmente es incómodo, te pone nervioso, no sabes si te vas a volcar, si te vas a caer, a pesar de que la mayoría, si no todos los discípulos eran marineros experimentados, de todas maneras estaban teniendo que luchar a contraviento. Bueno, dice que en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Los discípulos de madrugada, cuando todavía era de noche, aquí está hablando entre las 3 y las 6 de la mañana, todavía era oscuro. Acuérdense que estamos todavía en una sociedad en la que ni siquiera había luz eléctrica, y aún en las épocas ahora con luz eléctrica, si tú te vas al campo, te vas a un lago de noche, es bastante oscuro. Entonces, en esas épocas no tenían más que linternitas a vela o linternas de fuego para alumbrar un poco. Entonces, en esa penumbra, y hay un poco de luz, asumimos, del sol en la madrugada, pero no está todavía el día en pleno, ven una figura caminando hacia ellos en medio de la tormenta, de la tempestad que les venía en contra. Y entonces se asustan y gritan, es un fantasma. Gritaron de miedo, estaban asustados, pensaron que era un espíritu que venía hacia ellos. Y Jesús les dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Versículo 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo abordaron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Ok, ese es el final del relato. Ahora déjame volver un segundito al versículo 31, donde dice, enseguida Jesús le tendió la mano, es decir, después de que Pedro se empieza a hundir, después de que Pedro ve su situación y se empieza a hundir, a pesar de que había caminado en el agua Pedro, en el mandato de Jesús, él se empieza a hundir y le dice, Señor, sálvame. Y Jesús le responde, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la NBI traduce aquí, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. La verdad es que en el griego bíblico esa palabra
y sujetando ese lo reprendió, no es tan fuerte en el griego original. En el griego original dice kailegos, es decir, y le dijo, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué los traductores bíblicos, en muchos casos y aún los comentaristas, escogen entender esto como una reprensión de Jesús? Es por la frase que viene después, hombre de poca fe, hombre que duda, hombre que está en un momento especial de la mano de Dios, pero decide que las circunstancias sean más grandes que su fe y se hunde. Entonces, lo que quiero que me entiendan es que esta reprensión de Jesús hacia Pedro no es enfática, no es que Jesús está usando una palabra fuerte en su léxico original para decir, de una palabra de enojo, decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no tienes fe? Si bien el hombre de poca fe, la expresión hombre de poca fe, sí es de hecho enfática, eh, que, el decirle, cuando Jesús le dice, porque le dice, el decirles, no es una palabra reprensiva, perdón. Es decir, Jesús simplemente le dice, Pedro, tienes poca fe, ¿por qué dudas? Entonces, a veces el leerlo en español nos da la impresión de un Jesús enojado, un Jesús molesto con Pedro porque había dudado, un Jesús que lo estaba reprendiendo. Pero en realidad, más allá de la interpretación teológica de un comentarista de esto, la verdad es que el léxico no necesariamente refleja un enojo o una frustración de parte de Jesús, sí refleja una exhortación, un decir de Jesús a Pedro, tienes poca fe y por eso has dudado. Y aún así Jesús le tiende la mano y lo levanta y lo lleva a la barca. Ahora, me dirás, ¿qué tiene esto que ver con lo que decías al principio del coronavirus? ¿Qué tiene esto que ver con lo que está pasando con el coronavirus? Pues les decía, de manera metafórica, podemos relacionar esto porque si bien no había una pandemia aquí, lo que había era una tempestad. Había una tempestad que superaba la habilidad de los discípulos en la barca. Estaban luchando. Fíjate que este es un lago no muy grande y ellos durante la noche ya debieron haberlo cruzado con mucha tranquilidad, debieron haber llegado al otro lado. Pero hallamos en el relato que seguían en la barca avanzando a contraviento tratando de llegar al otro lado. Estaban enfrentando una circunstancia adversa en la vida. Estaban enfrentando una circunstancia contra la cual no podían vencer, una circunstancia que en términos normales ya debía haber terminado, ya debían haber llegado al otro lado. Pero la lucha en este caso se alargó y seguía estando ahí. Y en medio de esa lucha, ellos estaban, imagínate, toda la noche probablemente sin dormir, cansados, físicamente cansados, posiblemente emocionalmente cansados, y en medio de eso ya estaban perturbados y ven algo que venía hacia ellos y sus temores, sus supersticiones, sus instintos hacen presa de ellos y dicen, un fantasma, un alma, un espíritu viene hacia nosotros y se atemorizan. Y no reconocen en medio de todo esto la presencia de Dios viniendo hacia ellos. Y esto muchas veces nos está pasando en esta situación, porque estamos acostumbrados en el siglo XXI, en el mundo en el que hoy vivimos, a que las cosas sean rápidas, a que las cosas se solucionen ya no más. Y alimentados por la televisión y por la ciencia ficción, pensamos que así es. Nos encanta ver películas. Hemos visto en los últimos años han salido una serie de películas de zombies, de pandemias, de desastres naturales, en los que siempre hay una especie de héroe, un científico, un jovencito de la película que sale con la solución y salva el mundo y rescata el mundo y todo se soluciona y al final vemos la escena lloviendo, el jovencito besando a su novia que acaba de ganar en medio de la crisis y los grandes científicos celebrando y la paz mundial en el lapso de poco tiempo. Y nos hemos dado cuenta hoy, en esta pandemia, que el mundo real sigue siendo mucho más complejo que la ficción y que por mucho que la ciencia, la medicina, el conocimiento han avanzado, aún hay cosas que en este mundo real son complejas, son atemorizantes y toman tiempo. Y nos hemos vuelto ignorantes de nuestra propia historia, porque pensamos que esta pandemia es la primera y la última y la más grande de la historia de la humanidad.
Y nos han vendido muchos predicadores incluso un relato apocalíptico de esta pandemia, entre teorías de conspiración y cosas del fin del mundo y versículos bíblicos forzados y mal utilizados para vendernos una especie de apocalipsis del coronavirus. Y desde el principio, la mayoría de muchos predicadores, incluido yo mismo, ustedes pueden revisar el registro de prédicas de la iglesia de este tiempo, hemos hablado muy fuertemente en contra de esto, por dos perspectivas, una perspectiva bíblica y una perspectiva histórica, que en este momento no vamos a retomar. Pueden nuevamente revisar. Tenemos un playlist en nuestro canal de YouTube que se llama Fe y Crisis, y ahí tocamos el tema en profundidad. Pero bíblicamente hablando, desde la perspectiva de un serio estudio bíblico, de una exégesis bíblica, nos damos cuenta que este no es un suceso apocalíptico. Y desde una perspectiva histórica, nos damos cuenta que esta pandemia, por horrible que es, por dolorosa que es y por terrible que nos parezca, no es ni de cerca la peor que la humanidad está pasando, proporcionalmente hablando. Obviamente, hoy en día tenemos 7.000 millones de habitantes en la Tierra, apuntando ya casi 8.000 millones de habitantes. O sea, somos estratosféricamente más pobladores en la Tierra que nunca antes en la historia. De hecho, si tú unes la población de humanos del planeta Tierra desde el primer registro que existe de civilización humana hasta el siglo XIX y los metes a todos juntos en una sola bolsa, hoy en día hay más humanos en la Tierra que en los 18 siglos anteriores, desde la venida de Jesucristo y en toda la historia antes de la venida de Cristo, que más o menos estamos hablando de 10.000 años de humanidad. Es decir, el ser humano ha alcanzado una calidad de vida y de bienestar en el siglo XX y siglo XXI, a pesar de las tremendas guerras y barbaridades del siglo pasado, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, las guerras de Sudamérica, etc. La maotecismo en China, que han acribillado literalmente cientos de millones de personas. A pesar de eso, seguimos estando hoy más humanos que en la Tierra que en ninguna otra época de la historia. Por lo tanto, nuestros números se inflan y nos asustan. Pero proporcionalmente hablando, hoy en día la mortalidad es muchísimo menor, la expectativa de vida y la calidad de vida muchísimo mayores, y aún con COVID, el porcentaje de mortalidad de COVID sigue siendo muchísimo menor que de las pandemias anteriores. Hablemos del siglo XX, la gripe española, que diezmó casi un tercio de la población de España, que fue asesina en la China. Hablemos de crisis como la plaga antoniana, de la época del Imperio Romano, que duró años. La gripe española duró 2 años y medio, tuvo 4 vueltas. Y a lo que me voy con todo esto es que las crisis, las pandemias anteriores a la nuestra, estos nuevos virus, estas nuevas enfermedades, la peste bubónica, la peste negra, etcétera, 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 que surgían en la historia, arrasaban con la humanidad y duraban años, no 6 meses, no un año, duraban 2, 3 años hasta que realmente eran completamente vencidas y desaparecían. Y en medio de eso diezmaban la población, un tercio, casi la mitad de la población de ciertos lugares desaparecía por completo. Era terrible. Era realmente terrible y no había expectativa, no había esperanza, no había ese sueño de que ¿cuándo saldrán con una vacuna? ¿Cuál será el tratamiento? ¿Me tomaré dióxido de cloro o me tomaré ese que nunca lo puedo pronunciar, birsemictina o lo que sea, o esto o el otro para poderlo superar? Pásenme tanque de oxígeno, dónenme plasma? No había nada de eso porque no se conocía. Era ponerte pañito en la cabeza, tratar de controlar la fiebre y a ver si sobrevivías. Entonces, realmente esta crisis, esta pandemia que en el siglo XXI, en una sociedad en la que estamos tan acostumbrados al bienestar, al progreso, a la prosperidad, a las soluciones rápidas, a las soluciones completas y a las soluciones sencillas, nos ha agarrado en curva, nos ha sorprendido con algo que jamás pensábamos que íbamos a tener que afrontar. Y obviamente para nosotros se siente como una eternidad. En un mundo en el que todo se soluciona y todo se soluciona rápido, en el que si llamas a una empresa y te dicen que van a estar en los próximos 3 días y llega el día 3 y no han llegado, estás furioso porque no han llegado, sentimos que algo que se está alargando 6, 7 meses, que se puede alargar un año, es el fin del mundo, es el fin de todo. Y son sentimientos válidos. No estoy desmereciendo lo que sentimos porque sí estamos condicionados por nuestra época, nuestra cultura y nuestra realidad histórica. Pero no cambia el hecho de que sigue siendo una percepción que tenemos.
Volviendo a la historia, esto estaba pasando con los discípulos. Estaban cruzando el lago, estaban cruzando en la barca. Y ellos, como experimentados marineros, debían haber llegado ya al otro lado, pero no llegaban. Tenían el viento en contra, todo estaba en su contra. Estaban cansados, estaban frustrados, estaban atemorizados. Y en medio de eso no reconocen la presencia de Dios. Entonces Jesús les dice, soy yo, cálmense, no tengan miedo, soy yo. Aún aquí estoy con ustedes. ¿Y saben qué? Más allá de eso, yo estoy por encima de las circunstancias. Ahora quiero que notes, hay un relato, capítulos antes en Mateo, donde Jesús calma la tempestad. En este caso no la calma, la deja seguir, pero Él camina por encima de la tempestad. ¿Sí me entiendes? Hay momentos en los que Dios va a usar su poder para transformar las circunstancias y calmar la tempestad y hacer un milagro. Hay momentos en los que Dios simplemente va a estar con nosotros en medio de la tempestad y nos va a decir, yo estoy aquí contigo, yo soy superior a la tempestad y la vamos a atravesar juntos. Cálmate, soy yo, estoy aquí. Esta circunstancia que a ti te abruma, que tú no la puedes vencer, que a ti te confunde, a mí no. Yo estoy por encima de ella. Yo tengo control sobre ella. Entonces Jesús llega y Pedro grita y dice, Señor, si eres tú, dime que vaya donde tú estás. Pedro entiende algo en ese momento, como el buen Pedro, este hombre de fe lanzada, este hombre que confiaba ciegamente en Jesús, entiende algo, entiende y dice, si Dios está ahí, me es mejor estar con Dios en el agua que sin Dios en la barca. La falsa seguridad. Nuevamente, ¿en qué me aseguro yo? ¿Quién me asegura? Mi experiencia, mis circunstancias, mis herramientas, estar en una barca en la cual estoy viendo que no llego a ningún lado, o lanzarme al agua en medio de la tempestad, pero agarrado de Dios. Entonces Jesús le dice, ven. Y Pedro salta de la barca y empieza a caminar sobre el agua, camino a Jesús, y levanta la mirada y se da cuenta de lo que había hecho. Se salió del barco para meterse a un mar picado, a un mar tempestuoso, a una profundidad en la que se iba a ahogar con olas que él no podía vencer y con un viento que lo iba a derribar. Y se asusta y se empieza a hundir. Flaquea en su fe. Bienvenidos a la vida de los seres humanos. Todos nosotros flaqueamos en nuestra fe. Tenemos momentos en los que nuestra fe se debilita y nos hallamos hundiéndonos en nuestro temor, en nuestra preocupación, en nuestro pecado o en lo que sea. Pero en ese momento, Pedro hace lo que debemos hacer, lo correcto. Señor, sálvame. Pedro no dice, la macana, se me acabó la fe, metí la pata, estaba yendo camino a Jesús, pero ahora ya me he asustado, me estoy hundiendo. Qué vergüenza la mía, cómo le he fallado a Dios. Me voy a hundir y me voy a ahogar y me voy a morir en este mar. Perdón, Pedro no dice eso. Pedro mira a Jesús en medio de su falla y le dice, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Quiero que notes lo que Pedro dice. La Biblia dice que Pedro exclamó a Dios, exclamó a Jesús y le dijo, Señor, soso ego. En el griego, kurios, soso ego. Señor, tú, el Señor, el que tiene autoridad, dame salvación. Esa palabra soso es la misma palabra que usa el griego para hablar de nuestra salvación eterna, de nuestro perdón de pecados. Es una palabra de rescate, de salvación, de reivindicación. Y entonces Pedro dice, sálvame, sálvame, rescátame, sácame de esta. Y Jesús le estrecha la mano y lo saca del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero fíjate el orden de las cosas. Primero Jesús lo saca del agua y lo mira tranquilo y dice, Pedro, recuerda lo que te dije al principio. Le dice, cuando la Reina Valera dice, sujetándolo, lo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Perdón, la versión NBI. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tienes poca fe?
La versión Reina Valera, que se las voy a leer en un momento, lo traduce de esta manera. Y Jesús le dice, eh, perdóneme un segundo. La Reina Valera lo traduce mejor y dice en el versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, la realidad es esta. Jesús no estaba preocupado de reñir a Pedro. Jesús estaba preocupado de enseñarle una lección a Pedro. Y esto es lo que quiero que me entiendas. En medio de este fallar de Pedro, en medio de este Pedro empezarse a hundir, a pesar de que había empezado bien, se empieza a hundir, a desesperar en sus circunstancias, Pedro exclama a Dios, Jesús, Señor, curios, soso, ego, sálvame, rescátame a mí. Y Jesús lo mira y Jesús le dice, lo levanta, lo saca de su circunstancia y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo lleva de vuelta a la seguridad de la barca. Entonces, en medio de esto, quiero que recuerdes que cuando nosotros estamos flaqueando en la fe, estamos desesperados o hemos empezado bien y nos empezamos a echar para atrás, nos empezamos a desanimar, nos empezamos a cansar, las circunstancias nos empiezan a abrumar, no es el momento de empezar a decir, le he fallado a Dios, he hecho mal, ahora qué voy a hacer, primero hasta no puedo orar porque seguramente Dios se va a enojar conmigo, soy un fracaso. Tenemos que aprender la reacción de Pedro y decir, Señor, sálvame, sálvame, rescátame, me estoy hundiendo, sácame de aquí. Tú eres más grande que esta circunstancia, tú me puedes sacar. Y sabes, tal como hizo Jesús con Pedro, lo va a hacer con nosotros. Va a extender la mano, nos va a levantar, nos va a agarrar y nos va a decir, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes poca fe? Si tú sabes que conmigo puedes caminar sobre el agua. E inmediatamente Jesús toma a Pedro y lo lleva de vuelta a la seguridad de la barca. Quiero que te fijes una cosa, no estaba mal el hecho de que los discípulos estén en la seguridad de la barca. No pecaron al estar en la barca. De hecho, Jesús llega y se sube a la barca con ellos. El problema está en que la barca sola no era suficiente para sacarlos de esta. Necesitaban a alguien más grande, más poderoso, que vaya con ellos en la barca. Entonces, ¿qué te digo de todo esto? Hemos visto esta metáfora de cómo los discípulos estaban luchando constantemente contra una circunstancia imprevista y no la podían vencer, estaban frustrados y cansados y atemorizados. Y en medio de eso, desconocen a Dios y se asustan. Y nosotros estamos ahorita, muchas personas, en una situación similar, afrontando un virus nuevo que no conocemos, que las películas, la cultura, nuestra idea del siglo XXI nos hizo pensar que la vacuna sale en 3 meses y todos felices y contentos y estas cosas no pasan hoy. Y nos hemos dado cuenta que siguen pasando y siguen atemorizando y siguen siendo difíciles y que no se soluciona tan rápido o tan fácil como esperábamos. Entonces estamos ahí luchándola sin saber qué hacer, cansados, trasnochados, frustrados, atemorizados. Y en medio de eso a veces no estamos reconociendo la voz de Dios. Y estamos diciendo, estoy solo y hay a mi alrededor monstruos y fantasmas imaginarios que me quieren destruir. El fantasma de la recesión económica, el fantasma de por ahí me enfermo, el fantasma de que he estornudado, me voy a morir mañana, y qué pasa si me pongo mal y no hay atención hospitalaria, y no hay plasma, y no hay oxígeno, y no hay remedios, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa, y con quién se va a quedar mi abuelita y mis hijos, y tu hijo tiene 35 años y está casado, pero sigues preocupándote por tu bebito, y estamos pensando en todo lo malo que puede pasar, y estamos atemorizados. Y en medio de eso Dios nos está gritando, soy yo, cálmense, cálmense, estoy aquí, sigo aquí, sigo siendo más grande que esto, sigo estando en control, tranquilos, respiren, miren a su alrededor, hay una tormenta, pero yo estoy ahí con ustedes. Y entonces resulta que muchos de nosotros agarramos y reaccionamos como Pedro, decimos, es verdad, Dios está aquí, voy a tener fe, voy a salir de esta, voy a seguir adelante con mi vida, no me voy a rendir. Y nos lanzamos al agua en fe y empezamos a caminar y nos damos cuenta, ¡ay, dónde me he metido! Y nos empezamos a hundir otra vez.
nos empezamos a desesperar otra vez. Y la pregunta ahí es, ¿qué vamos a hacer? Y es gritar otra vez, Señor, sálvame. Señor, me estoy hundiendo. Sálvame. Y Jesús levanta y estrecha la mano y nos dice, ven, tranquilo, tranquilo. Ahí donde estás te voy a encontrar. Sea que te hayas quedado en la barca, sea que estés caminando sobre el agua, sea que estés en la orilla, te voy a encontrar. Estoy yendo hacia ti, estoy yendo hacia ti. Solo ten fe, solo ten confianza, solo espérame. Y cuando Él llega, a pesar de que la tormenta sigue, ahora hay tranquilidad, hay paz, hay seguridad. Entonces, quiero irme al otro lado, porque muchas personas dicen, si tienes fe, y estos predicadores irresponsables, que de verdad deberían quitarles las plataformas. No estoy hablando de ninguna manera de una censura. Cada quien es libre de decir y pensar y proclamar lo que quiera. Pero nosotros, las personas, deberíamos decir, y no voy a escuchar esto, porque hay personas irresponsables que dicen, si tienes fe, no te vas a tratar, no te vas a hacer el test. El hombre de fe no se enferma, el hombre de fe sobrepasa, y el hombre de fe así se muere también. Yo he conocido de primera mano personas a las que les han dicho, no te hagas el test, confía en el Señor, no tomes los remedios, confía en el Señor. Qué irresponsabilidad, qué vergüenza. Jesús no les grita, ¿saben qué? Bájense del barco y vayan nadando hasta el otro lado porque están conmigo y son superhéroes. Jesús los encuentra en el barco, en la herramienta que ellos tenían para estar seguros en medio de la barca. Jesús está por encima de la tempestad. Jesús tiene control de lo que está pasando. Jesús no está preocupado, pero Jesús no les dice a sus discípulos que salten al agua y se hundan. Jesús llama a Pedro. Y hay personas a las que Jesús llama de esa manera. Les dice, tú vas a salir, vas a hacer algo irresponsable, tú vas a salir, vas a hacer algo loco. En mi nombre, conmigo, yo voy a estar contigo. Pero a otros les dice, quédense en la barca, espérenme a mí. Y en este caso es lo mismo. Es decir, si bien Dios es superior al COVID o a cualquier cosa, no te está diciendo con eso, sea irresponsable, no uses medidas de prevención, no uses medidas de protección, no busques tratamientos y superarlo por pura confesión positiva. Eso no es cristianismo, eso no es la palabra de Dios. En este caso, ¿cuál es nuestra barca? Nuestra barca es la responsabilidad que debemos tener. Nuestra barca es el hecho de agarrar y usar el barbijo cuando estamos en lugares públicos, de lavarnos constantemente las manos, de usar el sanitizador de manos, de desinfectar las cosas, de guardar distancia social, de seguir las medidas de precaución adecuadas y de que si llegamos a enfermarnos, tener la fe y la confianza de que Dios es más grande, de que Él provee, de que Él es capaz de darnos todo lo que necesitamos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos conforme a sus riquezas en gloria, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Y aún así, volviendo al Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9, los tres amigos de Daniel cuando son echados en el horno de fuego y Nabucodonosor les dice, ¿saben qué? Si no se adoran, si no se postran y me adoran a mí, los voy a echar al horno de fuego. Y ellos les responden, le dicen, ¿sabes qué, rey? Solamente al Señor nuestro Dios adoraremos y solamente ante Él nos postraremos y creemos que Él es poderoso para librarnos del horno de fuego y de tu mano. Pero aunque no lo hiciere, aún así no nos postraremos a ti y adoraremos solamente al Señor nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es poderoso para librarnos de esta enfermedad, ya sea que no la tengamos o que la pasemos. Pero aunque así no fuera, y aunque Dios decidiera en su soberanía, por mucho que nos cueste y nos duela entenderlo, que atravesemos esta enfermedad y en algunos casos que lamentable, dura y tristemente algunas personas partan a su presencia, aún así Él sigue siendo Dios. No nos compete a nosotros entender, designar la sabiduría de Dios. Nos compete a nosotros confiar en Él, porque tenemos solamente dos caminos. O atravesamos la tormenta solitos y nos quedamos estancados en el camino, o la atravesamos con Él y tenemos paz en medio de la tormenta. Entonces, Jesús toma a Pedro, va con él y suben a la barca. En versículo 32, Mateo 14, 32, cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ok,
Mírame bien, el viento se calma ya con Jesús en la barca. Pero el viento no se calma cuando Jesús toma a Pedro y lo lleva de vuelta a la barca. La tormenta seguía. Pedro seguía en medio de la tormenta, pero seguía con Jesús. Los discípulos seguían en la tormenta, pero veían a Jesús. Y en un momento la tormenta se calma. Y aún con la tormenta calma, vuelvo a insistir, Jesús no les dice ahora naden. Ahora caminemos todos, salgamos de la barca y caminemos todos sobre el agua hasta el otro lado para demostrar el poder de Dios. Suben a la barca y en una cuestión completamente natural llegan al otro lado. Pero habiendo entendido el verdadero poder de Dios, el verdadero poder del nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero que recapitulemos y me entiendas. Estamos viviendo una pandemia, una situación difícil, una situación complicada, única en nuestro tiempo de vida, que nos frustra, nos atemoriza, nos detiene, nos frena. Pero en medio de esto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la voz de Dios, que nos dice, estoy aquí, soy yo, cálmate. No es Dios la pandemia es la tempestad a nuestro alrededor. Dios está ahí en medio de eso, gritándonos, cálmate, estoy aquí, no te he abandonado, estoy contigo, cálmate, tranquilo, reconoce mi voz. Número 2, cuando nos fortalecemos en fe y empezamos a caminar, es posible que nos empecemos a hundir en un momento, que nuestra fe flaquee y que las circunstancias nos vuelvan a abrumar y nos vuelvan a ganar. Y en ese momento no tenemos que asustarnos, no tenemos que meternos bajo la mesa, tenemos que decir, Señor, sálvame, fortaléceme otra vez, ayúdame otra vez, rescátame otra vez. Y Él lo va a hacer, va a tender su mano y nos va a levantar y nos va a decir, tranquilo, sigo aquí. El que se está hundiendo, desesperando eres tú, no yo. Yo sigo aquí. Yo te voy a sacar. Vamos a ir juntos hasta el otro lado. Y luego Él nos sube a la barca. Y nuevamente, hablando de la barca, no estoy diciendo que eso es lo que este pasaje significa, estoy haciendo una metáfora. La barca eran las herramientas que ellos tenían para estar seguros en medio del barco, en medio del mar, en la tempestad. Y nosotros hoy, ¿qué tenemos para estar seguros en medio de esta tempestad? Pues son los medicamentos y las normas de bioseguridad que se nos están encomendando. Entonces, seguimos adelante con aquellos medios naturales que nos han sido dados para estar seguros. Eventualmente esta tormenta también va a pasar. Eventualmente el virus morirá o llegará un tratamiento efectivo o saldrá la vacuna y esto pasará y será una cuestión de la memoria, una cuestión de la historia. Pero hasta que eso suceda, debemos cuidarnos. Pero no cuidarnos de manera autosuficiente, no tratar de remar la barca en nuestras propias fuerzas para llegar al otro lado, sino con la mirada y la confianza puesta en Dios, quien nos da paz, nos da seguridad y nos fortalece. Y en medio de esto habrán historias de milagros como el de Pedro. Quiero que te fijes que de los 12, uno caminó sobre el agua. Y es lo mismo, van a haber historias de milagros, van a haber historias de personas que la pasaron sin contagiarse, que estuvieron expuestos y no les pasó nada, o que fueron asintomáticos. Historias de personas que estaban por morirse y de repente se levantaron y estuvieron bien. Historias de la provisión de Dios, de gente. Y en esta pandemia ya lo hemos visto y lo hemos escuchado. Historias, una vez fuimos a la casa de alguien a llevarle una canasta familiar y nos dijo, estuve orando a Dios realmente para que me provea hoy. Y me ha llegado esto. Entonces, una tras otra historias de Dios respondiendo oraciones. Personas que estuvieron orando por 2 años por un nuevo trabajo y en medio de la pandemia, de la nada, los llaman para reclutarlos a un trabajo nuevo, que era el trabajo que soñaban. Entonces, en medio de esto, hay historias de Dios, de personas caminando sobre el agua, de la mano de Dios, yendo al otro lado en completa paz y viendo los milagros. Hay otros que están en la barca. Entonces tenemos que entender, lo que quiero que me entiendas de todo esto, es que estamos en el medio de una tempestad, la cual nuestras fuerzas, nuestra capacidad personal no la van a poder superar, la cual Dios está permitiendo que siga por un tiempo indeterminado. Que si bien nuestras ideas, nuestra pericia, nuestra tecnología nos hubieran hecho creer que iba a pasar más rápido, Dios está permitiendo que continúe. Estamos más tiempo en el mar de lo que debíamos estar. Pero Dios no se ha olvidado, no ha desaparecido, Él sigue estando ahí.
y te sigue diciendo y me sigue diciendo, cálmate, escúchame, aquí estoy. Y si te estás hundiendo, clama a mí, aquí estoy, te voy a levantar, te voy a sacar, pero no tengas poca fe, no dudes, fortalécete en mí, pero tampoco eres un Superman. Súbete a la barca, usa lo que tienes, usa lo que sabes, pero úsalo tomado de mi mano. Úsalo con tu mirada y tu confianza puesta en mí, en el hecho de que yo estoy contigo, yo te doy paz y de que yo soy quien calma la tempestad. Entonces, espero que este mensaje haya sido de aliento, de ayuda, de fortaleza para todos nosotros y nos ayude un poco a cambiar el chip, a cambiar la perspectiva con la que estamos viendo esta pandemia y a recordar este simple hecho de que Dios está en control, de que Jesús no nos ha abandonado, de que Él es más grande que cualquier tormenta o tempestad, de que Él es quien tiene el absoluto control sobre todas las cosas y de que tomados de la mano de Él llegaremos al otro lado, saldremos de esta. Pero mientras eso suceda, tenemos que confiar en Él, tenemos que tener fe y tenemos que usar las herramientas que Dios nos ha puesto para estar a salvo. Que Dios les bendiga, que sea hasta una próxima ocasión. Por favor, recuerda, a menos que necesites salir por alguna razón, quédate en casa. Si necesitas salir por una emergencia para aprovisionarte o por trabajo, usa todas las medidas de bioseguridad. Cuídate, cuida a los tuyos, cuidémonos los unos a los otros para que cuando todo esto pase, volvamos a estar juntos. Eh, Te invitamos nuevamente a conectarte a nuestras redes sociales, donde tendrás muchísimo más material de bendición y de edificación. Si estos mensajes o las canciones te bendicen, compártelas con otros y que sea un tiempo de vivir el amor al prójimo, de cuidarnos los unos a los otros, de velar los unos por los otros. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día y va a ser hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bendiciones.